Vamos a hablar sobre la oración. Nosotros los seres humanos permanentemente estamos conversando internamente. Algunos estudiosos de estos temas, información que conocí en el ámbito del coaching, dicen que el ser humano tiene más de, pero eran miles y miles de conversaciones diarias, un diálogo constante ahí en nuestra mente. Tristemente, para la mayoría de personas ese diálogo no es que sea muy empoderante, muchas veces es un diálogo de mucha crítica, de juicio, pero estamos siempre en ese diálogo. Y si hay un diálogo es porque hay una comunicación, una información que se comparte y al menos tiene que haber emisor y receptor. Esto que es básico de las comunicaciones. Emisor, receptor, mensaje. Y nosotros pensamos muchas veces que somos un solo individuo, que bueno, soy yo aquí. Pero si estoy hablando, ¿con quién estoy hablando? De ahí el título de esta transmisión. ¿A quién oramos cuando oramos? Es decir, ¿con quién nos estamos comunicando cuando hacemos una oración? O sea, ese diálogo, esa conversación interna. Pues hacia allá vamos a apuntar esta exploración que hacemos en este live. Y vamos a ver qué resulta. Arranquemos por la definición de oración. Empecemos a ponerle claridad a las palabras mismas. Muchas veces confundimos el orar con el rezar. A veces con todo este advenimiento de la información ya de nueva conciencia, nuevo pensamiento, nueva era, bueno, todo ahora viene el tema de las afirmaciones, de los decretos, y también decimos ¿no? Que el decretar, el afirmar es también una forma de oración. Bueno, vamos a ponerle claridad a eso, vamos a ponernos de acuerdo, pues al menos en los términos. Entonces, comencemos con rezar, que es lo más tradicional. En su etimología viene de una palabra latina que es recitare. ¿Qué significa eso? Básicamente recitar. Entonces, cuando tú recitas un verso, por ejemplo, tú lo estás, tienes que habértelo aprendido primero que todo para recitarlo. Y que transmita o no, o sea, que a la audiencia el mensaje le llegue o no, de tu recitación depende de la fuerza, de la enjundia que tú imprimas en ese acto de recitar. Hay recitales muy conmovedores, porque quien recita imprime su emoción, su sentimiento, se apropia de esa información, de ese verso que está recitando. Por eso hay rezos muy sentidos. ¿Ok? O sea, no estoy para nada quitándole el mérito, el valor al rezar. Tiene su propósito. Es más, además de transmitir cuando se reza bien, los rezos repetitivos, por ejemplo, cuando se hacen los rosarios en la tradición católica o los mantras que se hacen en las tradiciones orientales, tienen un efecto también que es aburrir a la mente perceptual. Como se repite, 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 eso genera un adormecimiento. Nuestra mente perceptual se aburre porque esa repetidera y repetidera se aburre, pero el efecto de adormecer a la mente perceptual pone más abierta tu mente no perceptual, o sea, tu mente subconsciente. Una forma, digamos, un poquito de, pues bueno, sirve, ¿no? Podemos decir, pero sí es un poquito como a la fuerza que logramos bajarle el nivel de actividad a nuestra mente perceptual. Y desde ese estado interno de casi como una sofrosis, como que te pones tu cerebro en un estado eh, alfa, beta quizás. O sea, casi como induciendo un estado cercano al sueño a través de la repetición de estos mantras. Entonces ahí se activa una parte ya de tu mente que no es perceptual, que es esa parte imaginativa, la parte de conexión, que es un canal hacia dimensiones superiores de tu conciencia. Entonces tiene su sentido el rezar, mas no es la oración. Ahí vamos aclarando, porque cuando oramos, ahí lo que estamos ya es haciendo un diálogo muy íntimo, muy interno. Aunque la palabra orar viene de un latín aris, creo que es la palabra del latín, de la misma raíz de donde nace la oratoria, o sea, tiene que ver con nuestra gesticulación vocal, o sea, con nuestra capacidad de emitir palabras. O sea, todo el término oral viene de esa misma palabra. Entonces, cuando oramos, lo que estamos es transmitiendo palabras. Ahora que si bien no necesariamente tienen que ser palabras expresadas físicamente. Obviamente el oral viene pues de la boca porque de aquí es de donde salen las palabras. Pero las palabras
expresadas físicamente no son más que una proyección o un reflejo físico a través de ondas mecánicas en el aire que generan sonidos de algo que tenemos en nuestra mente. O sea que nuestros pensamientos son palabras en silencio. Por eso cuando oramos en silencio también estamos utilizando esa capacidad de transmitir palabras, sino que no son palabras sonoras, son palabras mentales. Más estamos orando. Porque las palabras en ese sentido son importantes, porque las palabras son un símbolo de conceptos y de ideas que se producen en nuestra mente. Palabras son básicamente símbolos, representaciones. Los fonemas son representaciones sonoras. Valga nuevamente la aclaración que para lo que estamos hablando aquí, no necesariamente deben ser sonoras físicamente, porque cuando escuchamos esas palabras en nuestra mente, dentro de nuestra mente suenan, aunque no físicamente. ¿Claro? Entonces, cuando oramos, estamos utilizando esa capacidad de emitir palabras. Ahora bien, ¿qué le imprime calidad a la oración? Pues primero que todo es que debe ser una oración honesta. Si hablamos por hablar cualquier cosa, pues ahí ya no hay oración como tal. Ahí lo que hay es un diálogo o conversaciones, como les decía hace un momento, conversaciones internas de X o Y tema. Y ahí está nuestra mente muy monkey mind, saltando de un lado a otro de una conversación a otra. Pero cuando oramos, es como si la cogiéramos a esa capacidad mental de producir pensamientos de forma de palabras y la aquietamos. Decimos, bueno, quieta, quiero que digas esto. Pum, pum, y expresamos unas palabras de manera consciente. Ahí viene otro aspecto importante. Se lo hace de manera consciente. Entonces, la conciencia, la atención manejada voluntariamente, no dispersa, sino ahí enfocada esa atención en eso que queremos decir, obedeciendo una intención honesta a un propósito de para qué estamos diciendo eso que decimos. Ahí empieza a tomar entonces forma y estructura la oración. Esto que les estoy explicando aquí es a lo que siento yo Jesús se refería cuando les decía a sus discípulos que cuando vayan a orar, cierren, decía, enciérrate en tu cuarto, cierra puertas, ventanas y ahí dirígete a Dios. Siempre en la simbología bíblica, las puertas, ventanas quiere decir nuestros sentidos. O sea, como que cerramos puertas, ya no oímos ventanas, los párpados, pum, cerramos todo, nos desconectamos de la realidad perceptual y ahí entonces nos dirigimos a Dios a través de esas palabras que en la mente vamos colocándolas de manera honesta, voluntaria, enfocada, con conciencia. Y además, en este instante, o sea, la estamos haciendo en tiempo cero. Pues todo eso, miren, así se va construyendo la oración. Ahí estamos todavía hablando en el emisor, a quien está construyendo un mensaje para transmitirlo. Más ahora sí, ¿hacia dónde va ese mensaje? Ahí viene el tema importante. ¿A quién oramos cuando oramos? Este es el punto. Quizás la razón por la cual me nació hacer este live fue para dar claridad en eso. ¿A quién? Para poder explicar esto, tengo que, digamos, va a irme un poquito a la parte de explicación de cómo nuestra realidad se construye a través de las dimensiones, para que entendamos cómo es que hay unos niveles cada vez más amplios o más expandidos de nuestra percepción o de nuestra conciencia, como le podemos llamar así. Arranquemos entonces por la dimensión cero, o sea, algo que no tiene dimensiones, pero tiene existencia. ¿Qué sería? Si se lo representamos gráficamente, sería un punto. Entonces, hablábamos de que la dimensión cero sería esto. ¿Sí lo ven? Un puntico. Un puntico. ¿Ah? Un puntico sería algo que existe,
pero no tiene dimensiones, no se puede medir salvo porque existe. Estoy hablando un poquito a nivel de física, ¿no es cierto? Pero pues esto sirve para ir extrapolando lo que ocurre también a nivel interno, o sea, metafísico. Entonces, si ya queremos aumentar una dimensión, para darle una medición a esto, tendríamos que necesariamente hacer esto así, como una línea, por ejemplo. O una línea, entonces ya tiene una forma de medir. Pues en el ámbito físico, esta línea vamos a utilizar una medida, pues eso se puede utilizar centímetros, yardas, metros, kilómetros, bueno, pero ya hay una medida. Esta línea ya se puede medir. ¿Qué hace que esto sea de una sola dimensión? Porque solamente tiene esta dirección. Si yo hiciera esto y trazo otra línea así, ahí ya hay dos dimensiones. Que sería el largo, este sería el ancho. El hecho de que haya dos dimensiones abre a que ya puedan existir formas, por ejemplo, este rectángulo, o que pueda haber un círculo, ¿okay? Un triángulo. Entonces, estas son figuras de dos dimensiones y estoy utilizando aquí una pantalla que es de dos dimensiones, o sea, este plano donde estoy dibujando es bidimensional, por eso tiene una cuadrícula de fondo y por eso me es tan fácil hacer dibujos de dos dimensiones, ¿ok? Y otro rectángulo. Hay una película, un documental que se llama What the Bleed We Know. No sé en español cómo la titulan. Creo que es Lo que tú sabes, algo así le pusieron. Un documental. En alguna parte de ese documental sale unos cómics de un físico, Doctor Quantum le llaman. Y él explica ahí muy gráficamente este tema de las dimensiones. Entonces él muestra, por ejemplo, que si hubiera un ser que viviera aquí en este mundo de dos dimensiones, por ejemplo, aquí un personaje de dos dimensiones, y él aquí, esta es su casa, entonces él para entrar a la puerta de su casa tendría que haber aquí una portica, y esta tendría que abrirse para que él pudiera entrar por aquí, y entrar aquí a su casa. Y al estar dentro de su casa, cierra la puerta otra vez, y él se sentiría que nadie lo ve porque está dentro de su casa. Sin embargo, yo que estoy dibujando, tengo una dimensión más, que es el volumen, pues lo que me da volumen. Entonces yo sí puedo verlo, aunque él que es de dos dimensiones se sienta que nadie podía verlo, que está encerrado en su casa, pero yo lo puedo ver desde esa otra dimensión, que aquí ya no la puedo representar porque esto es un plano, pero si lo vamos a dibujar, una representación en 2D, o sea, en un plano de algo tridimensional, pues sería algo así, ¿no? Aparece aquí un ángulo en 45 grados, que esto le da un sentido como de profundidad, y esto es lo que hace parecer un cubo. Aquí hay una representación en 3D de algo que... Una representación en 2D, valga la aclaración, de algo que es 3D, un cubo. Bueno, aquí el dibujo no me sale muy bonito, lo vuelvo a dibujar aquí. Un cuadrado. Aquí otro cuadrado que une sus lados. Bueno, más o menos. Es una representación de un cubo en un plano. Pero esa nueva dimensión, este era el alto, ¿cierto? Y este era el ancho. Este vendría a ser el alto, pues. O los ejes X, Y, Z. Bueno, esto muchos de nosotros nos lo enseñaron en colegio, universidad, así que simplemente estoy haciendo un recorderis para que veamos desde dónde nace este tema de las dimensiones. Sigamos avanzando, ya vamos por la dimensión 3, ¿no es cierto? Una, dos, tres dimensiones. Aquí está nuestra famosa 3D. O sea, nuestros cuerpos físicos son parte de la 3D, están ahí. Sin embargo, un objeto, en este caso este cubito no aparece de la nada, o sea, ha tenido un proceso de emerger en la realidad y de irse de la realidad. Nuestra realidad, si ustedes notan, es cambiante en estas formas. Estas formas siempre están en dinamismo, cambian. Entonces, hay una nueva forma de medir estos objetos tridimensionales que ya no es largo, ancho y alto. ¿Cuál sería esa nueva unidad de medición? Vendría a ser su
fecha de creación o su caducidad o la fecha de vencimiento, cuando fue creado, ¿cierto? Y es cuando estamos hablando de fechas que estamos utilizando el tiempo. Exactamente. Entonces, el tiempo, ¿cómo sería una representación gráfica de eso, no? Imagínate, si ya de por sí es complicado hacer una representación 3D en un plano, una representación de 4D sería, a ver, sería como hacer un cubito. Hagamos de cuenta que este es el cubito, ¿cierto? Y habría otro cubito aquí más grande, que es el mismo cubo, sino que está como expandiéndose, está agrandándose. Y a la vez este estaría otro cubito más grande. Bueno, aquí ya me enredé con los gráficos. Entonces va a volver como un cocina internet. Pero para que me capten la idea, o sea, es como el movimiento. Digamos, el dibujo con una esfera, por ejemplo. El círculo es 2D, ¿no es cierto? Pero si ese círculo tiene como esa ya volumen, se vuelve una esfera. Entonces esta esferita, si está aquí en un momento, la misma esferita ya está acá en otro momento, hubo un desplazamiento. Es la misma, pero entonces este desplazamiento implica que hubo un tiempo. Entonces esta es otra forma de representar el mismo objeto, pero ya con una dimensión tiempo. Entonces, ¿qué muestra? Que cuando ya agregamos esa dimensión tiempo, este mismo objeto puede estar en diferentes puntos del espacio. ¿Okay? Es el mismo. Lo único que se diferencia es que están en tiempos distintos. Aquí estuvo en tiempo 1 y acá en tiempo 2, pero es el mismo. Lo que muestra es que hubo un desplazamiento. Y ahí nace toda la ciencia física. O sea, quienes han estudiado física o recuerdan cuando vieron física en los colegios, esto de lo que enseñan. Entonces el tiempo vendría a ser nuestra cuarta dimensión. Por eso muchas veces yo hasta a la 4D le hice llamar 3D más tiempo. 3D más la dimensión temporal. Hasta ahí vamos hablando temas netamente física. ¿Qué tiene que ver esto con la oración y con a quién dirigimos nuestra oración? Ok, vamos a detenernos un poco aquí, en la cuarta dimensión, o sea, 3D más tiempo, porque ahí es donde ya humanamente estamos nosotros ubicados. Y nuestra mente perceptual está también ahí, a ese nivel 4D. Desde ese nivel, a la dimensión, como vemos, la más abarcadora de las cuatro es el tiempo. Entonces, cuando nosotros estamos ubicados desde esa conciencia de que soy básicamente un cuerpo aquí moviéndome en una línea temporal, ¿a quién yo debo dirigir mis oraciones o esos diálogos? Precisamente a esa dimensión temporal. A ver si se me salgo de aquí para que me mire mejor. Ok. Hay un principio en constelaciones familiares, con la información de Bert Hellinger que compartía, algo que le llamaba los órdenes del amor. Y uno de esos órdenes del amor era honrar siempre a quien estuvo antes que tú aquí en esta existencia. De ahí la importancia de honrar, por ejemplo, a tus padres. Gracias a tus padres, aquí humanamente, como un cuerpo, es que tú viniste a existir. Sin la existencia de tus padres, tú no estarías aquí. Y también de tus 4 abuelos. ¿Okay? Y de tus 4 por 2, 8 bisabuelos y bueno, y así todos tus ancestros, o sea, todo tu linaje, debes honrarlo porque estuvo antes que tú, aquí. Y de aquí se desprenden mucho de esas tradiciones donde a quien tú le pides orientación, guía, es precisamente esa sabiduría del viejo. Cuando está vivo, pues el viejo, tu papá o tu abuelo, puedes pedir orientación, guía. A tu oración, en ese caso no es interna, externa, se la pides. ¿Okay?
Algunas tradiciones ya con los ancestros hacen también, se elevan oraciones a esos difuntos. Miren la tradición de los muertos en México, por ejemplo. En la, hay unas, no me acuerdo el nombre de una tradición religiosa también japonesa que honra a esos ancestros, o sea, los espíritus de los ancestros. En las tradiciones chamánicas se honra mucho a los mayores, se les llama a los espíritus mayores, que son precisamente esos espíritus ancestrales que cuidan ciertas tradiciones. Entonces a ellos es que se dirigen mucho esas oraciones. Entonces mira cómo se está moviendo ahí ya el tema de la oración. ¿A quién se dirige? Cuando tú estás en ese nivel 4D, entonces tienes que ir al quien ha estado antes que tú, porque guarda toda esa sabiduría ancestral. Tiene más experiencia que tú, por tanto puede ser una buena guía. Más nuestras dimensiones no terminan ahí. Si ustedes han visto mis videos, he hablado mucho sobre el plano de la quinta dimensión. ¿Okay? Y aquí volvamos nuevamente. Volvamos nuevamente. ¿Dónde estaba Cuando yo hablaba del plano de la quinta dimensión, siempre hablaba de que está 4D. Todo este mundo de 4 dimensiones, 3D más tiempo, lo representaba yo, lo simplificaba en una línea. No me salí tan horizontal, disculpe, una línea horizontal. Esta decía, esta es la 4D. Y entonces decía, hay una nueva dimensión. Me salió torcida, a ver. Estoy con el pulso no muy bueno, bueno. Haciendo una simplificación de todas estas 4 dimensiones que ya vieron que es volumen, más tiempo, movimiento, todo eso simplificado a una lineecita, es como si nos volviéramos acá al comienzo cuando estábamos hablando de una. Pero entonces agrego una dimensión nueva. Y esta nueva dimensión también es medible un nivel de conciencia. Y ahí es donde viene el aporte de grandes maestros pues, que han aportado en este conocimiento. Último de ellos, pues, son el doctor David Hawkins. Aporta con su mapa de la conciencia. Muestra que hay una escala que se puede medir a través de la calibración kinesiológica de estos objetos. Obviamente estamos hablando ya de objetos que ya se mueven, ¿cierto? Dentro del tiempo. Si tienen energía para moverse, ese es uno de los atributos de que tienen vida. En la ciencia se dice algo es vivo porque se mueve. Quedó quieto, está muerto, sí, ya está inmóvil. Pero si se mueve, está vivo. Entonces hay mucha relación entre el movimiento, o sea, el dinamismo, por lo tanto, energía que mueve a la vida. Entonces, ahora sí, estos objetos animados tienen diferentes niveles de conciencia, desde un virus, una bacteria, que es nivel 1 según la escala de Hawkins, hasta un nivel de un avatar, un Jesús, un Buda, seres que ya su cuerpo físico ya no soporta la radiación de una conciencia tan potente, por tanto ya dejan de ser perceptibles a nivel físico, nivel 1000 que le llama. Este nivel 1000 es el nivel del avatar, el nivel del ser que trasciende toda esta Matrix 4D precisamente. O sea, cuando se trasciende el nivel 1000 ya estás por encima del espacio-tiempo, te vuelves siguiendo la analogía de Matrix, como cuando Neo ya no le hacían nada a las balas y ya podía así torcer la realidad y volaba en la Matrix, es porque ya pasaste el nivel 1000. En el mundo esotérico se le llama eso llegar al nivel de la ascensión, o sea, de aquí para adelante ya te vuelves un ser ascendido o maestro ascendido. Pero pues nosotros acá humanamente estamos aquí, debatiéndonos entre todos estos planos, subiendo y bajando como montaña rusa. Y esa es una nueva dimensión que es a lo que suelo llamarle yo la 5D, o sea, la quinta dimensión. La quinta dimensión. Como se dan cuenta, este tema de la quinta dimensión no es, a veces alguna gente en la New Age piensan que es como una nueva realidad donde vamos a irnos ya porque hacer tantas cosas para que ya llegue aquí la quinta dimensión.
simplemente una medida más en quiénes somos, o sea, un aspecto nuestro más expandido, un aspecto de nosotros mismos más expandido. Lo que estamos ahora es dándonos cuenta de que ha existido esa dimensión más profunda mía, ¿okay? Que ya trasciende al tiempo mismo, al espacio y al tiempo. Bueno, en este nivel de conciencia, entonces, ¿qué tiene que ver con la oración? Pues cuando ya nosotros tomamos precisamente conciencia de esto, es cuando entonces la oración ya comienza a dirigirse entonces a esos niveles nuestros de conciencia que están más elevados de donde habitualmente nosotros estamos. Entonces, por ejemplo, si estoy aquí en un estado de los básicos que es de coraje o temor, entonces una oración adecuada, ¿cierto? Sería algo que me lleve a ir hacia el nivel de la razón. Y si estoy en el nivel de la razón, entonces algo que me lleve a experimentar lo que es el amor. Y si ya estoy a nivel del amor, entonces mi oración tiene que ir enfocada a vivir la paz interior. Como decía el maestro Shifu en Kung Fu Panda 2, ¿no? O sea, paz interior, paz interior, paz interior. El que estaba haciendo, le estaba haciendo un mantra, o sea, una oración, invocando este estado, para que se manifieste en él más ese estado, generando un atractor hacia este estado de conciencia. Entonces, aquí miren cómo la oración ya toma matices distintos dependiendo del nivel de conciencia en el que te ubiques. Entonces, a veces cuando uno cae en el temor, y que aquí en el temor es cuando más suele aparecer la necesidad de orar o de rezar, ese a quién no es nadie más que tú mismo. O sea, tú ya no estás hablando con alguien más. Tu oración se transforma, como dice un curso de milagros, se transforma en un canto. El canto de la oración, así se llama uno de los anexos al curso de milagros. Un canto de la oración. En el nivel de conciencia de la paz te das cuenta que ya no hay necesidad de pedirle nada a Dios. Que tu conciencia divina te deja saber que eres Dios. Y que todo ya lo tienes. Que todo está dado. Que todo la que veías antes como carencia, sufrimiento, dolor, muerte, todo eso era un sueño. O sea, llegar a esa realización te hace eh, ver la vida con tanta liviandad. Sabes que es como una obra de teatro, entonces aprendes más bien es a disfrutar. Y cuando oras, más bien lo que haces es dar gracias. Dar gracias. Cuando el saberte tú Dios no quiere decir que hasta ahí llegó esas dimensiones. O sea, la quinta dimensión no es la última dimensión. La quinta dimensión es una medición de niveles de conciencia. ¿Quién es el que se mueve en esa conciencia? O sea, hay alguien. Y ese alguien, ese vendría a ser ya una dimensión superior a la quinta dimensión. ¿A quién oras cuando oras? Finalmente, es a ese alguien que se mueve a través de esos diferentes niveles de conciencias. Ya entre más, digamos, el nivel de conciencia hacia bajito, la manifestación de su vehículo 4D, o sea, el volumen en el tiempo, es más rígida y se mueve dentro de unos mismos patrones. Es como que si hubiera menos grados de libertad. A mayor que avanzas por la 5D, se amplía el abanico de opciones de líneas temporales a futuro por las cuales puedes moverte con tu vehículo 3D. No sé si me alcanzan a comprender. A mayor es tu conciencia, más libertad existe. O sea, tu capacidad de libre albedrío se ensancha. Puedes elegir múltiples vidas y no estar limitado a un mismo destino. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio de The Live Surfing Show. Espero que esta sea una información que les sea de utilidad a su alma. Un abrazo a todos, queridos Live Surfers. Muchas bendiciones. Nos vemos en un próximo episodio.